A mediados de los años 60, mientras el mundo miraba hacia la Luna con esperanza, convencido de que la humanidad estaba dando su primer gran paso hacia las estrellas, en otro lugar, mucho más oscuro, algo completamente distinto se estaba gestando. No se trataba de sueños ni de inspiración. Se trataba de miedo. En una sala de control alejada de cualquier radar mediático, operaban técnicos con rostros tensos, rodeados de pantallas analógicas parpadeantes que mostraban señales débiles, casi imperceptibles. A primera vista, parecía una base de monitoreo rutinaria, pero aquello que observaban no era un lanzamiento, no era una transmisión habitual, era algo que no debería existir. Una señal llegó, registrada primero por accidente. Una frecuencia no catalogada, una serie de pulsos, 3 cortos, uno largo, una pausa, repetición, así una y otra vez, como si aquello intentara comunicarse de una forma que nadie comprendía. La señal no coincidía con ningún satélite terrestre, no estaba alineada con ninguna misión registrada, ni americana, ni soviética, ni siquiera experimental. Provenía de un punto desconocido, no desde el espacio profundo, como cabría esperar. Venía desde dentro, desde una región concreta de nuestro propio sistema solar. Nadie hablaba con claridad, pero todos lo sabían. Esa transmisión tenía un origen artificial. Y no humano. Los operadores no fueron informados de su procedencia real, pero los rumores comenzaron a extenderse. Una anomalía electromagnética había sido detectada cerca del borde del sistema solar interior, y no se trataba de un fenómeno natural. Algunos decían que era un mensaje de advertencia, otros, que era una coordenada, pero los más veteranos lo llamaban el latido, porque la frecuencia, medida en ciclos, tenía una cadencia biológica. Como si algo allá afuera estuviera vivo. Ese descubrimiento jamás salió a la luz pública. Fue clasificado como de nivel 7, lo que significa que ni siquiera los presidentes tienen acceso directo a su contenido. Los informes originales fueron fragmentados y distribuidos entre diferentes departamentos. Ninguno podía leerlo completo. Solo los altos mandos sabían lo que realmente se había captado. Algunos creen que fue esa señal la que obligó a las grandes potencias a acelerar la carrera espacial, no para explorar, sino para verificar, para confirmar si estábamos solos. Y lo más inquietante no fue la señal en sí, sino el silencio posterior. Porque tras 13 días de pulsos intermitentes, la frecuencia desapareció, como si lo que estuviera ahí hubiese dejado de buscar, o peor aún, ya hubiese encontrado lo que quería. En 1977, un funcionario anónimo del Pentágono entregó un maletín metálico a un periodista que nunca llegó a publicar lo que vio. El contenido de aquel maletín ha sido motivo de especulación durante décadas, pero los documentos filtrados años más tarde en círculos muy restringidos revelan una verdad inquietante. En su interior había fotos en blanco y negro, borrosas, tomadas supuestamente por sondas lunares mucho antes de la misión Apolo 11. En algunas de ellas, podía distinguirse una figura geométrica sobresaliendo del terreno lunar, estructuras rectangulares, sombras perfectas y una especie de torre metálica sin explicación lógica en una zona que, oficialmente, jamás había sido visitada. Lo más extraño no eran las imágenes, sino las anotaciones manuscritas. Una frase se repetía en varias de las hojas: confirmado. No estamos solos. Evitar divulgación. A su lado, sellos rojos parcialmente visibles y líneas tachadas con tinta negra cubrían nombres de científicos y referencias a misiones encubiertas. Uno de los documentos contenía una lista de coordenadas lunares, pero cruzando esos datos con mapas actuales, muchas de esas zonas parecen alteradas, como si hubieran sido deliberadamente editadas en las bases públicas de imágenes de la NASA. Otro archivo mencionaba una operación bajo el nombre clave Silent Horizon, cuya finalidad era monitorear anomalías térmicas en la cara oculta de la Luna. La mayoría de los registros de esa operación desaparecieron poco después del escándalo del Watergate. Curioso, ¿no? Como si aprovecharan el caos político para borrar algo mucho más grande. También había referencias a señales captadas en 1962 por una estación de seguimiento en las Islas Azores. Señales que no coincidían con ninguna transmisión terrestre ni natural. Aquellas señales habrían sido trianguladas, y su origen apuntaba directamente al cráter Tsiolkovsky, uno de los más profundos del hemisferio oculto. Y entre todo ese caos de informes, había una única imagen diferente. Una fotografía de la Luna en alta resolución donde, ampliando al máximo, podía observarse lo que parecía una pasarela metálica conectando dos sombras perfectamente cuadradas.
¿Un error de revelado? ¿Un artefacto óptico? ¿O acaso un rastro que se les escapó borrar? El periodista que recibió ese maletín desapareció en 1982. Según informes policiales, salió de su casa dejando todo intacto, incluso su coche aparcado. Jamás se le volvió a ver. Su historia fue calificada como fuga voluntaria, pero su última nota encontrada en su escritorio decía: "No quieren que lo veamos. Ya están ahí arriba". La noche del 3 de noviembre de 1968, un destello cruzó el cielo del desierto de Nevada. Algunos habitantes de pueblos cercanos aseguraron haber oído un estruendo sordo, como un trueno ahogado, pero ninguna tormenta figuraba en los registros meteorológicos. Al día siguiente, no hubo titulares, no hubo reportes, solo un silencio sospechoso. Décadas más tarde, un ingeniero retirado revelaría algo inquietante. Afirmó haber trabajado en una base subterránea a 120 kilómetros de Groom Lake, alejada incluso del Área 51. Allí, se construyó un cohete sin identificación visible, más grande que el Saturno V, diseñado no para exploración, sino para escape. Según su testimonio, la nave fue lanzada durante la noche, sin periodistas, sin ceremonias, sin público. Solo unas cuantas cámaras internas grabando desde ángulos fijos y soldados vigilando en silencio. La pista de despegue estaba camuflada bajo un hangar desmontable que se abría como una flor metálica. El entorno estaba completamente aislado. Nadie entraba sin pasar al menos 3 controles biométricos y dejar todas sus pertenencias electrónicas. El acceso estaba reservado a un grupo selecto de técnicos bajo órdenes estrictas de no hacer preguntas. El ingeniero describió cómo, momentos antes del lanzamiento, un grupo de individuos abordó la nave. No eran astronautas comunes. No llevaban trajes con insignias, ni cascos tradicionales. Eran figuras silenciosas, con trajes grises ajustados, completamente anónimos. Nadie supo jamás su destino exacto. Algunos archivos internos hablaban de una trayectoria hacia un punto de intersección entre la Tierra y la Luna, pero los datos estaban incompletos o deliberadamente alterados. Lo más desconcertante fue el tipo de combustible que se utilizó. No era convencional, ni líquido, ni sólido, ni nuclear. Algunos fragmentos técnicos hablaban de una tecnología de pulso electromagnético desacoplado, un término que ni siquiera hoy tiene sentido dentro de la ciencia oficial. Años más tarde, satélites espías soviéticos detectaron una anomalía térmica a gran altitud justo sobre el Pacífico, coincidiendo con la ruta de aquel despegue. Pero la información nunca fue confirmada por ninguna agencia internacional. Cuando se le preguntó por qué nadie supo nada, el ingeniero respondió algo que quedó grabado en una entrevista jamás emitida. Cuando el lanzamiento no es para el mundo, no necesitas prensa, ni ruedas de prensa, ni banderas. Solo necesitas que nadie lo recuerde. Y eso fue exactamente lo que hicieron. La nave, una estructura cilíndrica de metal ennegrecido por el paso del tiempo, flotaba en la penumbra del espacio como un ataúd olvidado. No había insignias, ningún símbolo nacional, ni logotipos, ni identificación visible. Todo en su interior estaba diseñado para permanecer en silencio, incluso ante los ojos de quienes la construyeron. Dentro, una tripulación inusualmente silenciosa se preparaba. Llevaban trajes presurizados de una sola pieza, sin marcas, sin parches. En lugar de nombres, cada uno tenía un código alfanumérico grabado en la muñeca. No se dirigían la palabra, se comunicaban mediante pequeños gestos y señales, como si compartieran un lenguaje antiguo, o demasiado peligroso para pronunciar. Los paneles de control no se parecían a nada conocido. No había interruptores tradicionales ni pantallas digitales. Solo superficies táctiles que respondían a la proximidad de la piel y luces que pulsaban con un ritmo que parecía orgánico. El aire era denso, cargado de electricidad estática, como si la nave misma estuviera viva. Un documento clasificado desclasificado accidentalmente en 1994 hablaba de un vehículo orbital no indexado, detectado brevemente por un radar de defensa canadiense antes de desaparecer sin dejar rastro. La descripción encajaba con esta nave. Misma forma, mismo desplazamiento errático, misma capacidad para desaparecer de todos los radares. El comportamiento de los tripulantes también ha generado especulación. Algunos expertos creen que no eran astronautas, al menos no en el sentido tradicional. Puede que fueran sujetos de prueba, criados o entrenados desde la infancia para no cuestionar órdenes ni tener identidad. Otros van más allá y aseguran que podrían no ser completamente humanos. Hay reportes internos que mencionan constantes biométricas, anómalas, en los controles médicos,
ausencia de latido tradicional, temperatura corporal extremadamente baja y respuestas neurológicas distintas a las humanas. Se cree que esta nave fue uno de varios prototipos enviados entre los años 60 y 80 por un programa no oficial financiado por fondos paralelos. El objetivo no era explorar Marte, ni la Luna, sino algo más allá. Una zona sin coordenadas precisas, fuera del alcance de cualquier telescopio, conocida en algunos círculos como el vacío restringido. La existencia de estas misiones ha sido siempre negada por las agencias oficiales. Pero entonces, ¿cómo explicar la aparición de restos tecnológicos similares en puntos remotos del planeta, desde el Tíbet hasta las Islas Feroe? ¿Cómo explicar los testimonios coincidentes de técnicos en distintos países que aseguran haber trabajado con materiales imposibles de replicar hoy? Quizás porque estas misiones no eran para nosotros, ni para la ciencia, ni para la historia. El casco, perfectamente sellado, refleja un planeta que no figura en ninguna base de datos estelar conocida. No es Marte, no es Venus, no es ninguna de las lunas catalogadas del sistema solar. Tiene océanos azules, nubes densas, y lo más inquietante, luces en su superficie. No manchas solares, luces artificiales. El piloto permanece inmóvil. Su visor opaco permite apenas ver el contorno de sus ojos. No hay miedo, ni sorpresa, solo una calma tensa, como si supiera exactamente dónde está y lo que está observando. En los archivos no oficiales de una agencia espacial cuyo nombre nunca aparece completo en ningún documento, hay menciones recurrentes a un objeto con actividad luminosa no atribuida, detectado intermitentemente desde principios del siglo XXI. La anomalía desaparecía justo cuando los telescopios trataban de enfocarla, hasta que alguien, o algo, decidió acercarse lo suficiente como para dejar su huella en el reflejo de un casco. Ese piloto, según algunos investigadores, no pertenece a ninguna nación. Su traje no responde a ningún estándar conocido. El sistema de soporte vital, según los expertos que analizaron una imagen filtrada en 2017, se asemeja más al de trajes utilizados en misiones no oficiales en la década del 80, pero con elementos imposibles de fabricar con nuestra tecnología actual. El reflejo del planeta fue analizado por inteligencia artificial. El análisis espectral indicó presencia de clorofilia, agua salada y grandes extensiones de material reflectante. Similares a construcciones. Una IA de rastreo visual identificó patrones geométricos demasiado simétricos como para ser formaciones naturales. Calles, torres, redes eléctricas. Entonces, la pregunta que nadie quiere hacer es esta: ¿estamos viendo un planeta habitable? O peor aún, ¿habitado? Algunos creen que este piloto forma parte de una flota humana paralela, desarrollada en absoluto secreto por un conglomerado internacional sin bandera ni nombre, con el objetivo de colonizar lo desconocido mucho antes de que lo supiéramos. Otros creen que lo que vemos no es un planeta lejano, sino nuestro propio mundo, desde un ángulo imposible. Una tierra alternativa, otra línea de tiempo. El hecho de que el reflejo esté ahí, perfectamente centrado, no parece casual. Como si alguien quisiera dejar una pista, como si este plano congelado fuese una advertencia, o una invitación. El silencio del piloto, la quietud, la dirección fija de su mirada, todo apunta a una sola conclusión: él sabe lo que hay ahí fuera. Y no quiere que nosotros lo descubramos. Al menos, no todavía. Un pergamino ennegrecido por el tiempo. Trazos delicados, casi obsesivos, dibujan constelaciones que no se corresponden con las que vemos hoy. No es un mapa del cielo conocido. O tal vez, no es un mapa del cielo de esta Tierra. Las rutas que unen las estrellas no son arbitrarias. Forman patrones geométricos exactos, espirales perfectas, triángulos isósceles, y trayectorias curvas que parecen tener un propósito. En las esquinas, símbolos olvidados, parecidos a caracteres sumerios, pero con una simetría tan precisa que algunos expertos los han comparado con códigos de programación binaria. Según ciertos documentos desclasificados por error en 2009, hubo una operación secreta llamada Proyecto Navegante. Su objetivo era descifrar antiguos mapas estelares hallados en excavaciones profundas bajo una estructura megalítica en Siberia. Uno de esos mapas coincidía, punto por punto, con este pergamino. Pero aquí viene lo perturbador. Al superponer este mapa sobre el firmamento visible desde la órbita terrestre, nada encaja, ni una sola estrella está en el lugar correcto. Es como si este mapa perteneciera a otro sistema solar, o a otra dimensión. Algunas rutas están marcadas con una tinta rojiza, diferente al resto. Parecen caminos,
O mejor dicho, instrucciones. ¿Para qué? ¿Quién las seguiría? Y lo más inquietante, ¿de dónde parten esas rutas? Una de las anotaciones más repetidas en el margen del mapa es la cifra 12.142. Los analistas creen que no se refiere a una fecha ni a una coordenada terrestre. En cambio, podría ser una frecuencia de transmisión, o incluso un número de protocolo de acceso para una red de navegación interplanetaria. Sí, suena exagerado, pero no más que el hecho de que este mapa exista. Los detractores dicen que es una falsificación artística del siglo XVIII, pero los análisis químicos revelan compuestos que no existían hasta después de 1950. ¿Una broma moderna? Quizá, aunque nadie se ha atribuido su creación. ¿Y las rutas? Las rutas siguen siendo un misterio. Hay quien dice que este mapa ha sido usado por una civilización anterior a la nuestra. Una civilización que viajó entre sistemas, dejó sus huellas en piedra, y desapareció sin dejar más que fragmentos. Fragmentos como este. ¿Y si el mapa no muestra nuestro cielo, ni nuestra historia, ni nuestro tiempo? ¿De dónde vino? ¿Y por qué alguien querría que lo encontráramos ahora? Quizá este mapa no se hizo para guiar naves a través del espacio, sino para guiar mentes a través de la duda. Y esa, tal vez, sea la clave de todo. En mitad de un valle rocoso, bajo el resplandor de dos lunas, se alzan unas estructuras que parecen haber sido construidas por algo, o alguien que no pensaba como nosotros. Bloques de piedra perfectamente encajados, sin mortero ni desgaste visible, formando figuras que violan las reglas básicas de la geometría euclidiana. Al acercarse, uno se da cuenta de que las esquinas no son realmente esquinas, sino pliegues del espacio. Algunas líneas rectas parecen doblarse cuando las observas desde otro ángulo. Otros elementos parecen flotar levemente, desafiando la gravedad sin explicación. No hay señales de erosión, ni marcas de herramientas. Solo superficies lisas y patrones repetitivos que se extienden como si estuvieran diseñados por una mente obsesionada con la simetría fractal. Las teorías más conservadoras hablan de una civilización avanzada perdida. Tal vez una colonia olvidada que, por razones desconocidas, desarrolló una arquitectura que no se adaptaba a la física terrestre, sino a otro tipo de gravedad, o a otra realidad. Hay quienes sostienen que estas ruinas no están realmente aquí, que son proyecciones físicas de una estructura ubicada en otra dimensión, visible solo cuando ciertas condiciones se alinean. Los informes más inquietantes vienen de testigos presenciales, científicos que fueron enviados a estudiar el lugar y que, al regresar, hablaban de sueños recurrentes, visiones geométricas que se repetían en sus pensamientos y una extraña sensación de haber sido observados. Uno de ellos escribió en su diario: «Estas ruinas no fueron hechas para ser habitadas. Fueron hechas para ser entendidas. Las dos lunas que iluminan la escena no pertenecen a ninguna región conocida de nuestro planeta. O bien esta imagen no fue tomada en la Tierra, o algo se nos está ocultando deliberadamente. El patrón de luz que emiten interactúa con las piedras, generando sombras imposibles y reflejos que se comportan como códigos ópticos. Una antigua leyenda babilónica menciona la ciudad de los ángulos prohibidos, donde el conocimiento estaba tallado en piedra para quienes pudieran descifrarlo. ¿Podrían estas ruinas ser los restos de esa ciudad olvidada? ¿Una advertencia? ¿Un portal? La comunidad científica calla. No hay publicaciones oficiales, solo imágenes filtradas, testimonios negados y un vacío incómodo de respuestas. Pero si estas estructuras no obedecen a nuestras leyes, ¿a qué leyes obedecen? Y, sobre todo, ¿quién las construyó? ¿Y por qué eligieron este lugar? Oculta bajo una cadena montañosa remota, aislada del mundo por capas de silencio institucional, yace una instalación subterránea que parece más una cápsula del tiempo que una base científica. Allí, enterrada en la penumbra, se encuentra una sala inmensa, donde descansa una maquinaria que no tiene tornillos, ni cables, ni pantallas. Solo superficies lisas, curvas imposibles y símbolos que nadie ha logrado descifrar. La estructura principal se asemeja a un corazón metálico suspendido en el aire por campos de fuerza que aún hoy siguen activos, pese a que la máquina lleva inactiva milenios, o eso se cree. Nadie sabe realmente desde cuándo está ahí. Las paredes que la rodean tienen una textura orgánica, como si alguna vez hubieran respirado. Algunos aseguran que la instalación en sí no fue construida, sino que creció como una extensión viva de la propia tecnología que alberga. Un equipo reducido de científicos, autorizados por un proyecto que no figura en ningún archivo público, ha sido asignado para estudiar el artefacto. Visten trajes de contención, no por radiación,
sino por algo más incierto. Se comunican en susurros. Todo el entorno parece amplificar cualquier sonido, como si la instalación tuviera una conciencia latente que escucha. Ningún equipo electrónico funciona correctamente en la sala. Cámaras que graban sobrecargan su señal. Micrófonos distorsionan las voces. Todo lo digital muere, menos la máquina. Uno de los investigadores escribió un informe que jamás fue publicado. En él aseguraba haber sentido una vibración leve al acercarse, como si el artefacto reaccionara a la presencia humana. Otro confesó que al tocarlo brevemente, su mente se llenó de imágenes que no pudo entender, diagramas de energía, mapas estelares, fórmulas sin números. Según fuentes filtradas, la máquina solo se activó una vez. Fue por accidente. Durante 0,8 segundos, emitió una frecuencia que afectó todos los relojes del recinto, desincronizó los sistemas y generó alucinaciones colectivas. Los informes hablan de visiones de ciudades flotantes, de lenguajes que podían oírse sin ser pronunciados, y de una sensación aguda de presencia. Como si algo más hubiera despertado con ella. Desde entonces, nadie se ha atrevido a intentarlo de nuevo. La orden oficial es observar y no intervenir. Pero si esta máquina no es nuestra, ¿quién la puso ahí? ¿Y para qué? Porque si alguna vez vuelve a encenderse, puede que no estemos preparados para lo que vendrá. En una zona restringida al sur de Mongolia, donde incluso los satélites parecen evitar pasar, existe una formación rocosa que durante décadas fue considerada un accidente geológico. Sin embargo, bajo la superficie erosionada se oculta una estructura perfectamente simétrica, una puerta colosal tallada en la roca viva, adornada con símbolos que no se asemejan a ninguna escritura humana conocida. La puerta, de unos 20 metros de altura, permanece sellada. No tiene bisagras visibles, ni cerradura, ni mecanismo de apertura. Solo una serie de luces que emiten un resplandor pulsante, como si respiraran. Lo más inquietante es que estas luces no provienen de ninguna fuente externa. Son internas, orgánicas, como si la propia materia brillara desde dentro. Quienes han estado cerca aseguran que el aire vibra con una frecuencia casi imperceptible. Algunos científicos la llaman resonancia de umbral, otros simplemente se niegan a hablar del tema. Según filtraciones, al colocar sensores térmicos y sónicos cerca del umbral, se ha detectado un eco, pero no de este lado. Un eco que responde con milésimas de retraso, como si algo estuviera al otro lado, esperando. Un ex empleado del programa de exploración afirmó en un testimonio anónimo que, durante una noche de tormenta eléctrica, la puerta emitió un zumbido agudo y una onda de choque silenciosa que desactivó todos los dispositivos electrónicos en un radio de 2 kilómetros. Al día siguiente, un geólogo desapareció sin dejar rastro. Solo quedó su mochila frente al portal, intacta, como si la hubiera dejado en el suelo para entrar. No hay informes públicos, no hay cobertura mediática, solo documentos sellados, datos clasificados y un equipo rotativo de científicos bajo supervisión militar. Algunos teóricos aseguran que se trata de un punto de entrada dimensional, una especie de frontera artificial entre realidades paralelas, diseñada para abrirse solo bajo ciertas condiciones. Otros creen que es una prisión, y lo que está detrás no debe salir. Y lo más inquietante es esto. En la parte superior del umbral, oculto a simple vista y solo visible con luz infrarroja, hay un símbolo. No es humano, no es terrestre, pero ha sido encontrado, idéntico, en una de las estructuras lunares catalogadas por la misión Apolo 17 y posteriormente ocultadas del registro oficial. Así que la pregunta no es si es una puerta, sino cuándo se abrirá. En el corazón del cráter McMurdo, una de las zonas más inaccesibles de la Antártida, una expedición privada financiada por una corporación tecnológica sin nombre habría descubierto estructuras enterradas bajo el hielo. Lo que parecía una formación geológica inusual terminó revelando los contornos de una ciudad no humana. Los drones que se adentraron por las grietas congeladas captaron imágenes sorprendentes: torres inclinadas hechas de un material desconocido, calles perfectamente alineadas con patrones matemáticos complejos y una plaza central con una fuente que aún fluye, pero no agua. Fluye energía. La arquitectura no se parece a nada terrestre. Las paredes están cubiertas por una especie de líquen metálico que reacciona a la proximidad humana. Al tocarlo, genera impulsos eléctricos medidos en frecuencias que no se registran en ninguna tecnología terrestre conocida. Una forma de comunicación, tal vez, o una advertencia. En el interior de una de las estructuras más intactas se encontraron figuras grabadas en las paredes. Humanoides, sí, pero no humanos.
Altos, delgados, con cráneos alargados y ojos almendrados que parecían observar incluso a través de la piedra. Algunos investigadores, según filtraciones no verificadas, creen que esta ciudad podría tener cientos de miles de años. Otros aseguran que nunca ha estado abandonada del todo. Lo más inquietante no son las ruinas en sí, sino lo que emiten. Los sensores captaron una señal constante, rítmica, pulsante. No era ruido, era código, un patrón repetido una y otra vez desde el centro de la ciudad, dirigido hacia el cielo. Como si alguien, o algo, estuviera esperando respuesta. Las autoridades negaron todo, por supuesto. Declararon la zona como altamente inestable y restringida por razones medioambientales. Las imágenes filtradas fueron eliminadas sistemáticamente de Internet, y los testigos, presuntamente, firmaron acuerdos de silencio bajo amenazas legales. Pero una pregunta quedó sin respuesta, flotando como una sombra entre los investigadores que escaparon al olvido. ¿Por qué esa ciudad, tan antigua, aún está viva? Los registros sísmicos muestran que el cráter sufre pulsaciones térmicas cada 22 días, justo cuando la señal emitida alcanza su punto más fuerte. Algunos creen que la ciudad está esperando, otros creen que está despertando, y hay quienes piensan que nunca estuvo dormida. Así que si alguna vez escuchas un leve zumbido cuando el viento sopla desde el sur, quizá no sea el viento. Desde el primer vistazo, la habitación parecía una más del complejo, metálica, fría, sin alma. Pero al avanzar unos pasos, la luz azul tenue reveló una figura encerrada en un módulo criogénico. Un cuerpo humano, perfectamente conservado, suspendido en el tiempo. No era un astronauta común. Los registros, si es que existían, habían sido eliminados. No había fecha, ni nombre, ni motivo. Solo silencio. El cristal estaba cubierto por una fina capa de escarcha, pero bastó un soplo de aire para distinguir el rostro. Ojos cerrados, piel intacta, un uniforme sin insignias, sin bandera. Alguien que no debía estar ahí. O quizás alguien que nunca debió ser despertado. Las paredes metálicas del habitáculo devolvían ecos lejanos, como si el lugar guardara secretos antiguos, enterrados junto al cuerpo que yacía en la cápsula. En uno de los laterales, una serie de cables se conectaban a un pequeño panel que emitía pulsos rítmicos. Cada pulso, como el latido de un corazón que se niega a morir. No había señales de reciente actividad humana. Todo parecía olvidado, como si ese lugar hubiera sido sellado hace décadas, o siglos. A su alrededor, restos de papeles carbonizados y herramientas oxidadas insinuaban que aquello no fue un simple experimento. Fue una operación interrumpida. Algo ocurrió, y alguien quiso borrar toda evidencia. La pregunta ya no era quién era esa persona, sino por qué fue congelada y abandonada allí, sola, en medio de una base perdida. Las teorías más extremas hablan de humanos, seleccionados, para proyectos que nunca llegaron a completarse. Otros creen que se trata de un viajero interplanetario que vio algo que no debía. La presencia de ese cuerpo, perfectamente intacto, abre una grieta en la narrativa oficial. Y mientras las luces azules parpadeaban débilmente, como si el sistema de soporte aún luchara por mantener la cápsula en funcionamiento, una sensación escalofriante se apoderó de todos los presentes. Era como si, en cualquier momento, fuese a abrir los ojos. Desde órbita, la base no parecía real. No había banderas ni señales visibles, solo un conjunto de cúpulas transparentes brillando bajo el sol marciano, interconectadas por túneles metálicos que parecían extenderse como venas bajo la superficie roja. Esta no era una instalación científica común. No había lanzamientos registrados, ni misiones aprobadas, ni cobertura mediática. Y, sin embargo, ahí estaba, una estructura tan compleja como invisible al ojo público. Las torres que sobresalían del terreno parecían emisores, o quizás sensores de largo alcance. Algunos expertos que filtraron las imágenes afirman que estos dispositivos no se orientan hacia el espacio, sino hacia el interior del planeta. ¿Qué buscan exactamente bajo la corteza de Marte? ¿Energía? ¿Ruinas? ¿O quizás algo que ya estaba allí antes de que llegaran? Los paneles solares reflejan la luz como espejos distorsionados, creando un efecto hipnótico en la imagen capturada. Pero si uno se fija bien, hay algo que no cuadra. No hay sombras humanas. No hay actividad visible en superficie. Todo está automatizado, como si el verdadero trabajo ocurriera bajo tierra. Las cúpulas, con su estructura cristalina, permiten entrever lo que parecen ser viveros, laboratorios y zonas habitacionales.
Todo en silencio, demasiado limpio, demasiado perfecto, no hay rastro de deterioro, como si la base hubiera sido instalada recientemente, o como si estuviera siendo mantenida desde hace años por algo o alguien más. Algunos analistas sugieren que esta instalación podría formar parte de un proyecto clandestino liderado por una coalición internacional, oculta incluso a los gobiernos oficiales. Otros, más audaces, creen que es una colonia activa, ocupada por humanos que han roto todo vínculo con la Tierra. Una civilización paralela, en desarrollo silencioso, al margen de la historia oficial. Y hay quien va aún más lejos. En los foros más oscuros, se habla de una conexión entre esta base y estructuras halladas bajo el hielo de la Antártida. Túneles similares, materiales coincidentes, diseños idénticos. ¿Es posible que no sea una creación humana? Sea cual sea la verdad, la existencia de esta base en Marte pone en jaque todo lo que creemos saber sobre la exploración espacial. No es que nos oculten el futuro, es que quizás ya lo han construido, y lo han hecho lejos de nosotros. Bajo la superficie marciana, a kilómetros de profundidad, se extiende algo que no parece humano. Una ciudad subterránea con pasillos de cristal, iluminados por una luz blanca suave que no proviene del sol ni de fuentes eléctricas convencionales. No hay bombillas, no hay cables, solo un resplandor constante, controlado y orgánico, como si el propio ambiente respirara. Las estructuras están divididas por niveles. El superior, dedicado a granjas hidropónicas. Plantas verdes crecen en silencio, suspendidas en agua rica en nutrientes, sin tierra, sin sol, pero perfectamente sanas. Esto no es un experimento, es una producción autosuficiente, lo justo para alimentar a una población estable, que nadie ha declarado. Los corredores de vidrio no tienen marcas de fabricación, ni etiquetas, ni rastro alguno de quien los diseñó. Algunos pasajes parecen antiguos, demasiado antiguos, con inscripciones borrosas en los marcos. No son letras latinas, no son números arábigos, son símbolos, simétricos, repetidos en patrones que no responden a idioma alguno conocido. ¿Estamos ante una ciudad humana? ¿O algo anterior? Las cámaras térmicas captadas por sondas filtradas muestran formas de vida moviéndose lentamente entre los sectores. No se comportan como robots, tampoco como colonos, se desplazan sin prisa, como si supieran que el tiempo, aquí, funciona de forma distinta. Nadie corre, nadie se esconde, solo siguen una rutina invisible para nosotros. Y entonces aparece lo más inquietante. Un centro de control. Redondo, con una cúpula enorme. Desde el exterior se perciben figuras sentadas frente a paneles curvos, con manos extendidas sobre superficies sin botones. La tecnología no tiene comparación con la nuestra. No hay teclados, no hay pantallas táctiles, solo luz, luz que responde al pensamiento. Según una fuente anónima del programa espacial ruso, esta instalación fue detectada por accidente en 2016, durante un escaneo mineral de alta resolución. El gobierno cayó, pero el informe sigue circulando, escondido entre servidores, esperando ser encontrado por los que saben dónde mirar. Si esto es real, si esta ciudad existe de verdad, entonces ya no hablamos de colonización. Hablamos de una coexistencia oculta, o peor aún, de una toma silenciosa de otro mundo. Quizá llevamos más tiempo allí del que imaginamos. Quizá la historia oficial de Marte sea solo la punta del iceberg. Y bajo ese hielo rojo, hay mucho más de lo que quieren que veamos. En lo más profundo del hemisferio sur de Marte, oculto entre formaciones rocosas imposibles de atravesar por satélites convencionales, se alza un domo gigantesco que no refleja el radar. No aparece en los mapas públicos, pero las imágenes filtradas muestran su contorno, visible solo con filtros térmicos modificados. El domo emite pulsos de baja frecuencia, constantes, como un corazón artificial que nunca deja de latir. Cada pulso viaja por el subsuelo y resuena en zonas específicas de la corteza marciana, generando un patrón. Un código. Hay quienes creen que se trata de una señal enviada hacia el interior del planeta. Otros sugieren que no emite, sino que recibe. Pero ¿qué tipo de instalación necesita comunicarse con algo oculto en las entrañas de un planeta deshabitado? Los datos coinciden. En las zonas cercanas al domo, los sistemas de navegación de sondas autónomas fallan sin explicación. Las brújulas digitales se invierten. Las transmisiones de vídeo se corrompen con una frecuencia tan precisa que parece diseñada para bloquear todo registro visual. Y, sin embargo, cada tanto, una imagen escapa. Una sombra, una figura, un destello imposible en la atmósfera tenue de Marte. Expertos en espectrografía han detectado elementos anómalos alrededor del domo, como si el aire en su interior no fuese marciano.
más humedad, más oxígeno, más presión, como si dentro de esa estructura se recreara una atmósfera terrestre. O mejor dicho, una atmósfera compatible con vida humana. ¿Quién la necesita? ¿Y desde cuándo? Algunas voces del entorno de la NASA aseguran que este tipo de instalaciones son parte de un proyecto ultrasecreto de terraformación inversa. No para hacer Marte habitable, sino para adaptarnos nosotros al Marte real. Pero esa explicación no encaja. Los recursos que se necesitarían son colosales, y la existencia de ese domo no ha sido reconocida por ninguna agencia espacial. La pregunta ya no es si hay una colonia secreta en Marte. La pregunta es quién está construyendo estas estructuras, por qué ocultan su existencia y qué función cumplen estos pulsos de energía que laten día y noche bajo nuestros pies sin que nadie los escuche. Excepto quienes no quieren que lo sepamos. Quizá no estemos solos en Marte. Quizá nunca lo estuvimos, y tal vez lo más peligroso no sea encontrar vida extraterrestre, sino descubrir que la nuestra ya está allí, en silencio, bajo estrictas órdenes de no ser encontrados. Mientras los ojos del mundo están puestos en lanzamientos públicos y misiones anunciadas con meses de antelación, existe otra sala, en la Tierra, que no figura en ningún plano oficial. Ni NASA, ni SpaceX, ni ninguna agencia admite su existencia. Es un centro de monitoreo encubierto, con acceso a cámaras que no deberían existir, conectadas a instalaciones en Marte que nunca fueron reconocidas. Dentro de esta sala, los operadores no llevan insignias, no responden a gobiernos, al menos no de forma directa. Cada pantalla proyecta imágenes de distintas estructuras marcianas, domos, túneles, vehículos automatizados y algo más. En una de ellas, se ve claramente una figura humana caminando, sin casco, bajo una cúpula translúcida que simula el cielo terrestre. Los registros se actualizan en tiempo real, pero las transmisiones están cifradas. Ni siquiera se almacenan en servidores tradicionales. Se usan códigos cuánticos que reescriben los paquetes de datos cada milisegundo. ¿Qué clase de información necesita tal nivel de protección? En una esquina del recinto, un panel proyecta un modelo tridimensional de Marte, con puntos brillantes marcando ubicaciones clave. Ninguna coincide con las zonas que las misiones públicas han explorado. Son lugares remotos, inaccesibles, cubiertos por tormentas permanentes o grietas gigantescas. Pero en esos mismos lugares, según los registros encriptados, hay actividad constante. Movimiento, señales. El personal que trabaja allí ha sido reclutado fuera del radar. Exmilitares, expertos en criptografía, científicos que oficialmente están retirados. Todos viven aislados, firmando cláusulas de confidencialidad absolutas. Un solo error, una filtración mínima, y desaparecen del mapa. Literalmente, uno de los datos más inquietantes proviene de un canal de comunicación interno. Un mensaje, repetido cada hora, que dice, estatus verde. La transferencia continúa. Nadie ha explicado qué significa esa transferencia. ¿Se trata de datos, recursos, personas, o acaso algo más? La sala de control está equipada para vigilar, pero también para tomar decisiones. Desde allí pueden cortar transmisiones, alterar imágenes públicas e incluso emitir comunicados falsos a través de canales oficiales. Control total de la narrativa. Lo que vemos sobre Marte es lo que ellos deciden que veamos. Y entonces surge la gran incógnita. Si hay tanto interés en ocultar lo que ocurre allí arriba. ¿Qué están protegiendo? ¿Una colonia? ¿Una tecnología que aún no comprendemos? ¿O la evidencia de que ya no somos los únicos humanos ahí fuera? Porque cuando el control de la información es absoluto, lo que queda no es ignorancia, es obediencia. Y en esa sala secreta, el silencio lo dice todo. Una filtración, una sola página, pero suficiente para alterar por completo la narrativa oficial. El documento apareció en un archivo comprimido, dentro de una carpeta olvidada de un antiguo servidor militar. Nadie sabe cómo llegó allí. Nadie admite haberlo enviado, pero lo que contiene es devastador. Sellos oficiales, coordenadas de transmisión, fechas. Todo apunta a una comunicación sostenida entre una base secreta en Marte y una instalación subterránea en la Tierra. Lo más inquietante no es el contenido visible, sino lo que ha sido tachado. Líneas y líneas cubiertas por franjas negras. ¿Qué información era tan delicada como para ser borrada por completo? Una de las pocas frases que puede leerse dice, confirmada la recepción del lote biológico. Estabilidad atmosférica dentro de los parámetros. Procedemos con fase 2. ¿Qué significa eso? ¿Un experimento? ¿Un intercambio? ¿Acaso ya hay humanos nacidos en Marte? La fecha del documento es aún más inquietante.
Año 1997. Décadas antes de que cualquier agencia hablara siquiera de colonización marciana. ¿Cómo es posible? Si este informe es real, entonces toda nuestra línea temporal está equivocada. El inicio de la colonización marciana no está en el futuro, sino en el pasado. En el borde inferior del documento hay un logotipo medio borroso. No es de ninguna agencia conocida, pero quien ha investigado en círculos de inteligencia alternativa lo reconoce. Es el símbolo de una organización intergubernamental no registrada, mencionada solo en archivos clasificados como Comité Umbra. Se dice que este comité controla misiones fuera del planeta desde la Guerra Fría, que sus fondos no figuran en ningún presupuesto, que responde solo a intereses que van más allá de cualquier nación. El documento filtrado desapareció pocas horas después de haberse subido. Las webs que lo alojaban fueron tumbadas. Los perfiles que lo compartieron, eliminados. Incluso las copias descargadas dejaron de abrirse, como si tuvieran un mecanismo de autodestrucción en el código. Pero algunos lo vieron, algunos lo guardaron, y lo más peligroso, algunos comenzaron a hablar. El simple hecho de que un archivo así exista, aunque sea por unos segundos, plantea una pregunta que ya no podemos ignorar. ¿Quién controla la expansión humana fuera de la Tierra? Y si lo hacen desde las sombras, ¿por qué esconden tanto? Quizá porque lo que están construyendo allá arriba no es solo una colonia. Es una nueva civilización. Y nosotros, no estamos invitados. Una transmisión, solo una, captada por un satélite de observación civil que operaba en modo automático, escaneando la superficie de Marte en busca de minerales. Pero lo que registró no tenía nada que ver con geología. La imagen mostraba un paisaje árido, como cualquier otro rincón marciano. Salvo por un detalle, una sombra colosal que se extendía cientos de metros sobre el terreno. Pero no había nada que pudiera proyectarla. No había montañas, no había estructuras, no había absolutamente nada, solo el vacío. Los técnicos pensaron en un error del sensor, en una distorsión causada por la radiación o el ángulo solar. Pero al analizar los datos, descubrieron algo imposible. La sombra se movía. No con el paso del sol, sino por cuenta propia, como si algo invisible, algo gigantesco, estuviera caminando sobre la superficie marciana. Intentaron rastrear otras imágenes tomadas por el mismo satélite, pero todas habían sido sobrescritas. Salvo esta, y lo peor, cuando intentaron recuperarla, el sistema colapsó. El equipo, completamente desconectado de cualquier red externa, se reinició sin motivo. Y cuando volvió a encenderse, la imagen había desaparecido. Por suerte, uno de los ingenieros la había guardado en una memoria externa. Fue esa copia la que llegó a foros restringidos, donde los expertos comenzaron a especular. Algunos dicen que es una nave de camuflaje óptico, otros, que es una criatura extraterrestre adaptada al entorno marciano. Los más escépticos hablan de una ilusión de luz, pero ninguno puede explicar cómo una ilusión puede afectar sistemas informáticos aislados. Y entonces surge una teoría más inquietante. ¿Y si no es Marte? ¿Y si es una zona restringida de la Tierra con condiciones similares? ¿Y si el satélite no captó el planeta rojo, sino una base artificial, una simulación construida para preparar algo más grande? Porque la sombra no es lo único anómalo. En una esquina de la imagen, apenas visible, se aprecia una línea recta. Perfectamente recta. En Marte no existen formaciones naturales así. Al aumentar el contraste, parece una estructura metálica parcialmente enterrada. ¿Una entrada? ¿Una antena? ¿Una señal? Las agencias han guardado silencio absoluto. Pero entre líneas, algunos exempleados de misiones científicas hablan en clave. Uno dijo: no todo lo que gira alrededor de Marte está observando Marte. Si esa sombra pertenece a algo real, entonces estamos observando una presencia que nunca quiso ser vista. Y lo más probable es que tampoco quiera ser descubierta. Durante una transmisión rutinaria desde un rover experimental, no anunciado públicamente, ocurrió un fallo inesperado. Uno de los sensores visuales se apagó, pero justo antes de perder la conexión, envió una última imagen. Solo una, y bastó para sembrar la duda en todos los niveles. La imagen mostraba una grieta profunda en la superficie de Marte, algo que en sí no era anómalo. Pero al observar más de cerca, se distinguía una luz. No un reflejo casual del sol ni una distorsión óptica, sino un destello metálico con un patrón definido. Recto, preciso, geométrico, algo que no debería estar ahí. El reflejo surgía de lo profundo, como si algo, bajo capas de polvo marciano, hubiera quedado parcialmente expuesto por movimientos recientes del terreno.
La grieta parecía reciente, como si se hubiera abierto poco antes de la llegada del rover. Y lo que revelaba no se parecía a nada natural. Al ampliar la imagen y aplicar filtros térmicos, se detectó una leve emisión de calor. Imposible, esa zona llevaba semanas sin recibir luz solar directa. Y sin embargo, algo ahí abajo emitía energía. Los datos mostraban una oscilación rítmica, como un pulso. Una frecuencia constante, casi como una señal. No era alta, pero era clara. Repetitiva, como si algo estuviera funcionando. Esperando, el equipo a cargo del análisis intentó profundizar, enviar comandos para redirigir la cámara del rover. Pero la conexión se interrumpió sin motivo aparente. El sistema de control local colapsó, y todo rastro de actividad se perdió. Las teorías comenzaron a circular. Algunos lo atribuyeron a una simple anomalía electromagnética. Otros, a una interferencia desde el propio planeta. Pero una hipótesis más radical comenzó a ganar fuerza en foros cerrados. Lo que el rover captó no era una simple estructura enterrada, sino una compuerta diseñada para permanecer sellada. Algo enterrado no por accidente, sino a propósito. Y aquí es donde las coincidencias se vuelven demasiado numerosas. Esa zona, situada en una región poco explorada del hemisferio sur marciano, coincide con antiguos mapas elaborados a partir de datos simbólicos, provenientes de textos sumerios reinterpretados por investigadores alternativos. Sí, suena improbable, pero esa correlación no ha sido explicada por los canales oficiales. El destello metálico sigue sin explicación. Las coordenadas, eliminadas del archivo oficial. El rover, desaparecido del catálogo de misiones activas. Solo queda esa imagen, una grieta, un destello, un pulso, y la sospecha de que, bajo Marte, duerme algo más que roca y polvo. Después del hallazgo de la grieta y la misteriosa señal térmica, los satélites artificiales que orbitan Marte comenzaron a mostrar lecturas extrañas. Durante semanas, los sensores de baja frecuencia registraron oscilaciones que inicialmente se atribuyeron a actividad geológica residual. Pero algo no cuadraba. La frecuencia era demasiado regular, demasiado precisa. Ingenieros independientes, con acceso a canales abiertos de datos astronómicos, empezaron a cruzar información. Y fue entonces cuando apareció el patrón. Una secuencia que se repetía cada 13 horas y 37 minutos, con una precisión milimétrica. Como un reloj, como si algo debajo de la superficie marciana estuviera generando una señal periódica. Controlada, los algoritmos de espectrometría revelaron que la señal tenía una modulación binaria. Como un mensaje, pero no era un mensaje dirigido hacia afuera. Era un mensaje interno, de punto a punto, como si dos ubicaciones bajo tierra estuvieran comunicándose entre sí, sin necesidad de satélites ni antenas en superficie. Lo más inquietante vino después. En un intento por triangular el origen de las señales, se identificaron 3 puntos clave en el subsuelo marciano que parecían actuar como nodos de transmisión. Y entre esos 3 puntos, se forma un triángulo equilátero casi perfecto, imposible de justificar por formaciones naturales. Una investigación a puerta cerrada en un centro de análisis militar filtró que esas coordenadas coinciden con antiguas teorías rechazadas sobre bases subterráneas no humanas. Hipótesis que, hasta hace poco, eran consideradas ciencia ficción. Hoy, esas ubicaciones están clasificadas. La señal no solo persiste, ha comenzado a variar. Pequeños cambios en la modulación sugieren que hay una evolución en el patrón. Como si algo o alguien hubiera detectado la presencia humana en el planeta. Y ahora, estuviera respondiendo. Pero, ¿respondiendo a qué? Algunos afirman que estas emisiones podrían ser ecos tecnológicos de una civilización extinguida. Otros, más osados, sugieren que esas señales no han cesado en millones de años, y que han permanecido activas incluso antes de que el primer telescopio apuntara hacia Marte. La comunidad científica oficial guarda silencio, pero en ciertos círculos, ya no se habla de si hay algo allí abajo. Se habla de cuándo se abrirá. Y lo más perturbador, los 3 nodos detectados no están solos. Uno de los satélites más antiguos aún en órbita marciana ha captado un 4º punto. Activo, exactamente bajo el polo sur marciano. ¿Una base dormida? ¿Una ciudad subterránea? ¿Una máquina? Nadie lo sabe, pero la señal continúa. Late, como un corazón enterrado, esperando despertar. El polo sur de Marte siempre ha sido un enigma. Rodeado de vastas capas de hielo seco y dunas congeladas, parecía uno de los lugares más inertes del sistema solar. Hasta que apareció la depresión. No se trata de un cráter común. Su forma es demasiado perfecta, su diámetro demasiado exacto. Un círculo limpio,
como si alguien lo hubiera tallado en la superficie con una precisión milimétrica. Al principio, las agencias espaciales lo catalogaron como una anomalía geológica, pero pronto se toparon con algo aún más inquietante: el brillo. Durante ciertos momentos del día marciano, sensores ópticos registran una débil luminiscencia que emana desde el centro de esa depresión. No es un reflejo solar, no responde a la composición del terreno. Es algo que pulsa, algo que parece seguir un ritmo constante, casi biológico. Un pequeño dron enviado por una misión no oficial logró acercarse lo suficiente como para capturar datos térmicos y espectrométricos. Lo que encontró desafió cualquier modelo físico conocido. Justo bajo el hielo, a apenas 60 metros de profundidad, una estructura metálica con forma hexagonal aparece claramente delimitada. Sin fracturas, sin erosión, como si acabara de ser construida. El informe fue archivado de inmediato, clasificado, pero como ocurre con todas las verdades enterradas, algo se filtró. Los diagramas muestran que el hexágono no está aislado. Se conecta a una red subterránea de túneles perfectamente alineados con los 3 nodos triangulados en la señal anterior. Como si todo formara parte de un sistema antiguo, pero todavía en funcionamiento. El acceso al área ha sido restringido virtualmente. Todas las sondas que sobrevuelan el sector cambian de trayectoria por fallos de navegación. Incluso el orbitador más reciente de una conocida agencia fue desviado sin explicación. Sin embargo, imágenes infrarrojas filtradas por técnicos anónimos revelan algo más. Alrededor del perímetro del hexágono, se observan pequeñas estructuras, simétricas, antenas, balizas, entradas, y el pulso continúa. Cada latido emite una señal de baja frecuencia que resuena no solo en la atmósfera marciana, sino también en los instrumentos sensibles instalados en satélites cercanos a la órbita terrestre. Como si la Tierra estuviera incluida en su radio de alcance. La pregunta ya no es si hay algo oculto en Marte, es por qué nadie quiere que lo sepamos. Y más aún, ¿quién o qué construyó una estructura tan perfecta, tan profunda, en un lugar donde la vida nunca debió existir? En una sala subterránea sin ventanas, envuelta en penumbra, se reúnen figuras vestidas con trajes oscuros. Son científicos, altos mandos militares y técnicos especializados. Sobre las paredes, proyecciones holográficas muestran mapas orbitales, rutas de tránsito entre planetas y señales codificadas en patrones que no se enseñan en ninguna universidad. No hay presentaciones ni saludos formales. Aquí, cada segundo cuenta. En el centro de la sala, una mesa circular metálica refleja los haces de luz azul que cruzan lentamente el aire cargado de silencio. Una esfera flotante comienza a mostrar anomalías detectadas en la órbita lunar y señales provenientes de regiones profundas del sistema solar. Una voz firme interrumpe. Estas trayectorias no son naturales. Otro asistente muestra un patrón de interferencias captado desde un satélite retirado décadas atrás. En la grabación, una figura en movimiento rompe la simetría de las órbitas esperadas. El silencio se vuelve más espeso. Nadie cuestiona la autenticidad. Nadie quiere hacerlo. Uno de los científicos, con acento del este, sugiere que estas alteraciones están relacionadas con las desapariciones de sondas no explicadas desde hace años. Un general estadounidense lo interrumpe. Eso es información clasificada. Pero todos ya lo saben. En las pantallas aparece un planeta no catalogado, pequeño, errante, cuya presencia solo es visible desde un ángulo muy específico de la Tierra. Según los cálculos, esa anomalía habría pasado cerca de Saturno el mes pasado, alterando su campo magnético. Un miembro del grupo proyecta un archivo con coordenadas ocultas bajo un protocolo reservado a menos de 100 personas en todo el mundo. Las imágenes muestran instalaciones secretas más allá de la órbita terrestre. No son estaciones oficiales, son otras, construidas en silencio, habitadas por pocos. ¿Y si todo esto no es externo?, pregunta alguien en voz baja. Un murmullo recorre la mesa. La reunión se interrumpe brevemente. Nadie sabe si volverán a hablar de esto. Nadie quiere ser el siguiente en desaparecer. La esfera luminosa se apaga lentamente. Las figuras comienzan a levantarse una a una. Salen en silencio, sin mirar atrás. Lo que se habló en esa sala no quedará registrado. Lo que se vio, probablemente tampoco volverá a mostrarse. En un recinto que parece extraído del futuro, las paredes blancas pulsan con una luz tenue, como si respiraran. Al centro de la sala, suspendidas dentro de esferas transparentes, flotan varias figuras infantiles. Niños, no se mueven bruscamente ni juegan, simplemente están allí, como si el tiempo para ellos funcionara de manera distinta.
La gravedad, o su ausencia, los mantiene en un vaivén constante, casi hipnótico. A su alrededor, científicos vestidos con trajes estériles toman notas en tablets sin pantalla visible, mientras sensores ocultos miden impulsos neuronales, variaciones genéticas y niveles de radiación interna. No hay ventanas, no hay sonidos exteriores, solo un zumbido leve, constante, como si todo el lugar estuviera alimentado por una tecnología que no pertenece a esta era. Nadie sonríe, nadie habla, las órdenes llegan por gestos, por miradas o por comandos silenciosos que no se escuchan, pero que alteran el comportamiento de los dispositivos. Una de las burbujas se ilumina en tono azul pálido. Dentro, el niño gira lentamente sobre su eje, con los ojos cerrados y el pulso estable. No parece dormir, parece, en pausa. En una pared lateral, una proyección muestra una curva evolutiva imposible, capacidades cerebrales amplificadas por factores aún no explicados. Hay fechas que no coinciden con los ciclos normales del desarrollo humano. Uno de los técnicos señala una línea que desciende bruscamente. Este no sobrevivirá al proceso de aclimatación lunar. Otro asiente, sin emoción. La selección es parte del protocolo. Los informes de esta instalación no aparecen en registros médicos oficiales ni en archivos de investigación genética conocidos. Nadie fuera de este proyecto sabe que existen humanos nacidos fuera del planeta, adaptados desde su concepción a condiciones gravitacionales alteradas. Se rumorea que algunos de ellos ya fueron transferidos a colonias lunares experimentales, donde sus cuerpos se ajustan mejor que los nuestros. Más flexibles, menos dependientes de la Tierra. En un rincón de la sala, una figura observa desde las sombras. No toma notas, no da órdenes, solo presencia. Es el vínculo con otra entidad, con otra organización que financia lo imposible. Los experimentos continúan. A veces, uno de los niños despierta, mira a través de la burbuja y sonríe. Como si recordara algo que los demás aún no han vivido. No hay salida visible, ni relojes, solo datos, solo cuerpos flotando en silencio. Lejos de la Tierra, donde la luz del sol apenas alcanza a brillar con fuerza, una luna olvidada por los mapas oficiales alberga una estructura que desafía toda lógica conocida. Desde el exterior, la colonia parece un conjunto de formaciones cristalinas, erguidas como agujas transparentes que emiten una tenue vibración. No reflejan la luz natural, sino que parecen generar la suya propia, como si una energía interna, artificial o no, las mantuviera vivas. El cielo sobre ellas no es completamente oscuro. Hay un sistema de iluminación diseñado para simular el ciclo solar, con amaneceres tenues y atardeceres que tiñen el suelo con reflejos dorados, aunque el verdadero sol nunca se asoma por el horizonte. Dentro del domo principal, un ecosistema perfectamente controlado florece. Plantas modificadas genéticamente para sobrevivir con nutrientes sintéticos, humedad reciclada y un aire cargado con niveles específicos de oxígeno. Los habitantes no son muchos. Técnicos, científicos, individuos seleccionados por razones que escapan a cualquier protocolo público. No hay comunicaciones directas con la Tierra. Los informes que se emiten desde esta colonia viajan por canales codificados que atraviesan capas de interferencia diseñadas para simular fallos naturales. Oficialmente, este lugar no existe. Cada habitación de la colonia está pensada para fomentar una rutina. No hay espacio para la improvisación. La alimentación es programada, las tareas asignadas por una inteligencia central, y los periodos de sueño y vigilia están perfectamente sincronizados con el ciclo lumínico. Pero lo más inquietante no es lo que hay, sino lo que se oculta. Bajo la superficie cristalina, túneles sellados por compuertas magnéticas conducen a laboratorios donde se experimenta con algo más que agricultura avanzada. Algunos informes, filtrados por accidente o por voluntad de alguien desde dentro, hablan de pruebas para generar nuevas formas de conciencia. No inteligencia artificial como la conocemos, sino conciencia biológica amplificada, nacida dentro de un entorno completamente alienado del planeta original. El objetivo: crear al humano definitivo para colonizar mundos donde nuestra especie aún no puede sobrevivir. A veces, la brisa artificial se detiene unos segundos. No hay viento, pero los sensores marcan cambios de presión, como si algo, desde fuera del domo, presionara la superficie. Nadie habla de ello, nadie lo registra oficialmente, pero todos lo han sentido. La colonia funciona, la colonia respira, y en su interior, algo está despertando. Desde el borde silencioso del sistema solar, la Tierra aparece como un diminuto punto de luz, suspendido en la oscuridad más pura. A simple vista,
podría parecer solo un planeta más, otro cuerpo celeste orbitando una estrella cualquiera. Pero hay algo distinto. La mitad del globo permanece oculta bajo una sombra densa, como si el mismo espacio quisiera cubrir secretos que no deben verse. Esa sombra no parece natural. No sigue la lógica del día y la noche. No es una simple consecuencia del movimiento orbital. Es una oscuridad selectiva, casi intencionada. Alrededor del planeta, una tenue pero constante aura azulada envuelve todo su contorno. Podría parecer un efecto atmosférico, si no fuera porque ese brillo no parpadea, no varía con la rotación, y no se dispersa como lo haría una capa de gases. Es un campo, una energía, una forma de encapsulamiento. Algunos lo llamarán protección, otros, contención. ¿Quién colocaría algo así? ¿Y con qué propósito? Desde esta distancia, es evidente que el planeta ha sido manipulado. No por quienes lo habitan, sino por fuerzas externas, invisibles desde la superficie. Es como si la Tierra estuviera dentro de una esfera controlada, limitada, monitoreada. Como si se tratara de un experimento en pausa. Hay documentos que mencionan transmisiones extrañas captadas en esta región. Señales que no se repiten. Coordenadas omitidas por las agencias espaciales. Y justo desde una de esas coordenadas es donde se captó esta imagen. ¿Por qué no se difunde? ¿Por qué no aparece en ninguna base pública de datos astronómicos? El resplandor azul, visto en ciertos niveles espectrales, no es un fenómeno natural. Vibra con una frecuencia precisa, como una firma energética. No se parece a la aurora, ni al oxígeno refractando luz solar. Es algo más, es tecnología. Si un observador externo mirara la Tierra desde aquí, no vería un planeta lleno de vida. Vería una cápsula, un recinto sellado, una estructura encubierta que emite una ilusión. Tal vez sea por eso que nadie ha venido. Tal vez no pueden vernos, o peor aún, tal vez no deben. ¿Y si nosotros, desde este punto, empezamos a ver lo que antes no veíamos? ¿Qué nos espera cuando crucemos esa frontera azul? ¿Qué pasará cuando dejemos de ser solo habitantes y empecemos a ser conscientes? Un pasillo subterráneo, estrecho, de hormigón agrietado y paredes manchadas por el tiempo. El aire está cargado de humedad y un silencio denso se adueña del ambiente, como si el espacio mismo estuviera conteniendo la respiración. Solo se escucha, de fondo, un zumbido eléctrico muy tenue, imposible de ubicar. Las luces parpadean, algunas, ya muertas, otras, a punto de ceder. Todo está suspendido en una quietud forzada, hasta que, al fondo del corredor, aparece algo. Una figura, apenas distinguible, humana, pero distorsionada, borrosa como un error de cámara, como una interferencia en la señal visual del mundo real. No se mueve, no parece respirar, solo está allí, observando, o esperando. Las cámaras de vigilancia no la registran correctamente. Ningún sistema logra enfocar su contorno. No tiene rostro, ni sombras. Solo presencia. Se ha hablado de instalaciones ocultas bajo tierra desde hace décadas. Laboratorios, búnkers, bases militares que jamás se cerraron del todo. Lugares donde los protocolos se rompieron, donde los límites éticos se disolvieron. Este corredor pertenece a uno de esos lugares. Los documentos encontrados cerca de esta sección hacen referencia a habitaciones de aislamiento biotemporal. No hay imágenes, solo advertencias y coordenadas incompletas. Muchos de los empleados asignados a este sector fueron relevados sin explicación. Otros simplemente desaparecieron. El personal que entró nunca fue el mismo al salir. Uno de los informes más perturbadores menciona sombras que no obedecen las leyes de la luz y presencias que no dejan rastro físico, pero alteran las grabaciones. La figura al fondo, inmóvil, parece absorber el entorno. Las grietas en la pared cercanas a ella se extienden lentamente, como si su mera existencia fracturara la materia. Los sensores de presión no la detectan. Los dispositivos de temperatura registran caídas abruptas cuando se intenta acercar algún dron. Algo la rodea, algo que la protege, o que la contiene. Nadie sabe si fue un experimento fallido, un testigo encerrado, o algo más antiguo que fue despertado. Pero desde que se registró por primera vez esta presencia, ninguna unidad ha sido capaz de desmantelar esa sección. Hay órdenes estrictas de no ingresar. La única entrada ha sido sellada con una compuerta triple, con refuerzos de aleación militar. Pero la figura sigue ahí, esperando, siempre al fondo, nunca más cerca, pero tampoco más lejos. Algunos dicen que no está encerrada, sino que observa, analiza, registra, como si nosotros fuéramos los que estamos atrapados, y no ella. ¿Y si no es una persona?
¿Y si es un residuo de algo más? Algo que cruzó desde otro lugar. ¿Y aún no ha decidido si va a quedarse? La habitación está en ruinas. Una sala de transmisión olvidada por el tiempo, cubierta de polvo y sombras. Las paredes están agrietadas, los paneles eléctricos abiertos, y los cables cuelgan del techo como raíces de un árbol muerto. En el centro, una única pantalla aún parpadea. Una imagen distorsionada se repite en bucle. Una figura, un objeto, una forma imposible de clasificar. Cada vez que la imagen intenta enfocarse, cambia, como si supiera que está siendo observada. Nadie recuerda cuándo se abandonó esta sala. Los registros oficiales ni siquiera la mencionan. Pero hay informes antiguos, notas escritas a mano y grabaciones de audio filtradas por técnicos anónimos. En esas grabaciones, se escucha una respiración entrecortada, interferencias constantes y una frase que se repite con una voz temblorosa. No es un fallo del sistema. Es una señal. La anomalía comenzó como una interferencia en las comunicaciones de una base científica en órbita. Pero pronto, las transmisiones comenzaron a mostrar patrones. No eran imágenes humanas, ni códigos militares. Eran símbolos, círculos concéntricos, fractales que se repetían con precisión matemática. Alguien, o algo, estaba intentando comunicarse. Pero no en palabras, en geometrías imposibles. Esta sala fue preparada para interceptar la señal y estudiarla en tiempo real. Pero tras varios días, el equipo técnico comenzó a notar efectos secundarios. Migrañas, insomnio, pérdida de memoria a corto plazo. Uno de los ingenieros describió una presencia que se manifestaba en la esquina de su visión, justo cuando la pantalla parpadeaba. Los sensores de movimiento registraban actividad en la habitación, incluso estando vacía. Un día, simplemente lo dejaron todo. Salieron sin desconectar los sistemas, como si supieran que volver era peligroso. Desde entonces, la pantalla sigue emitiendo. Nadie sabe cómo recibe energía. Nadie sabe qué muestra exactamente. Algunos creen que es una especie de portal visual. Otros afirman que es una ventana hacia otro plano de existencia, una que responde a la conciencia humana cuando la observa directamente. Y sin embargo, hay un detalle aún más perturbador. En la parte trasera de la sala, grabado en la chapa metálica con lo que parece una herramienta improvisada, hay un mensaje escrito por alguien desconocido. Un mensaje que no figura en ningún informe, y que no se ha logrado borrar. Ella vendrá a través de la señal. Quizá la pantalla no está mostrando una anomalía. Quizá está esperando ser comprendida. Y cuando eso ocurra, quizá algo nos mire de vuelta. La habitación está en penumbra, iluminada solo por una proyección gigante en la pared. En ella, un noticiero internacional transmite con voz solemne las últimas novedades desde el planeta Marte. Exploración sin señales de vida. Condiciones inhóspitas. Progreso lento pero prometedor. La presentadora sonríe con esa expresión cuidadosamente entrenada, la misma que hemos visto durante años. Palabras que tranquilizan, palabras que calman, palabras que encubren. Pero detrás del proyector, en una pantalla secundaria oculta tras una compuerta, las imágenes reales cuentan una historia distinta. Sin cortes, sin edición, una secuencia continua de grabaciones de cámaras térmicas, sensores de movimiento y transmisiones en vivo. Seres caminando entre las dunas marcianas, estructuras que no fueron construidas por ninguna misión humana, luces que se encienden y se apagan siguiendo un patrón. Nadie habla de esa segunda pantalla, no aparecen los informes, no tiene registro oficial, pero quienes la han visto afirman que muestra una verdad que cambiaría nuestra comprensión del cosmos. No solo por lo que revela sobre Marte, sino por lo que implica sobre nosotros mismos. El proyector principal, el que ve el mundo, forma parte de un protocolo establecido décadas atrás: controlar el relato, dosificar la información, preservar el orden. Y sin embargo, lo que leí de las sombras no puede ser ignorado por siempre. En esa otra pantalla, sin locutores ni música de fondo, la realidad se transmite sin filtros, huellas en el polvo rojo, voces tenues registradas por micrófonos ocultos, estructuras hexagonales emitiendo señales de baja frecuencia. Una de las grabaciones muestra un grupo de figuras bípedas cerca del cráter Gale. No llevan trajes espaciales, se mueven con naturalidad, como si el ambiente no les afectara. En otra toma, una puerta se abre en la ladera de una montaña artificial, revelando luces internas y algo que se mueve dentro. No es ciencia ficción, es evidencia pura, guardada para ojos que nunca debieron verla. La pregunta ya no es si hay vida en Marte. La pregunta es, ¿por qué nos mintieron?
¿Por qué ocultaron estas imágenes detrás de una proyección cuidadosamente construida? ¿Qué intereses están detrás del relato oficial? Algunos dicen que esta segunda pantalla fue parte de un programa de vigilancia interna, diseñada para asegurar que los propios científicos no cuestionaran demasiado. Pero otros afirman que la pantalla no es solo un canal de observación, sino también una forma de comunicación, que esos seres saben que los estamos viendo, y que, en cierto modo, están respondiendo. El proyector continúa encendido. Las noticias siguen repitiendo lo mismo. Pero en esa habitación olvidada, alguien sigue mirando la otra pantalla, esperando el próximo mensaje. En algún punto invisible del sistema solar, donde las coordenadas oficiales indican espacio vacío, existe una estructura que no figura en ningún mapa estelar. Una cúpula negra, construida con materiales imposibles de rastrear, se oculta entre sombras profundas. Dentro, el aire es denso. No hay ventanas, solo una tenue pulsación azul que emana del centro de la sala, latiendo al ritmo de algo que parece vivo. Formando un círculo perfecto, 12 figuras humanas permanecen sentadas. Pero no son humanos comunes. Sus rostros apenas conservan rasgos familiares. La piel parece fusionada con estructuras translúcidas que emiten brillos suaves. En sus cráneos, justo por encima de la frente, parpadean implantes luminosos, sincronizados entre ellos como si compartieran un pensamiento colectivo. No hablan, no se mueven, solo existen en estado de espera. Este no es un consejo elegido democráticamente, ni una mesa de gobierno tradicional. Es una sinarquía silenciosa, compuesta por individuos alterados genéticamente, seleccionados durante décadas a través de programas que jamás fueron reconocidos públicamente. Algunos fueron niños desaparecidos, otros, científicos borrados de la historia. Todos han sido modificados para pensar más rápido, sentir menos y recordar más allá de su propia vida. La cúpula en la que se encuentran está protegida por capas de blindaje psíquico. Ninguna señal puede entrar o salir sin ser filtrada. No usan palabras porque no las necesitan. Sus pensamientos se proyectan directamente a un núcleo central, una esfera suspendida sobre ellos que gira lentamente, absorbiendo cada bit de información para tomar decisiones de alcance planetario. Lo que se decide en ese círculo afecta a civilizaciones enteras sin que éstas lo sepan. Son ellos quienes autorizan o censuran el descubrimiento de nuevas tecnologías. Son ellos quienes permiten, o impiden, el contacto con otras formas de vida. Son ellos quienes reescriben las líneas del tiempo cuando algo amenaza con desestabilizar el orden no visible. Uno de ellos parpadea, solo una vez, y con ese gesto, el núcleo se ilumina más fuerte. Acaba de tomarse una decisión crítica, una que afectará a millones de personas, aunque nunca lo sabrán. Quizá mañana aparezca una nueva vacuna, o tal vez una sonda, accidentalmente, se estrelle antes de transmitir imágenes confidenciales. Nada de eso será casualidad. Todo habrá sido dictado aquí, en este círculo. Cuando termina la sesión, las luces de sus implantes se apagan al unísono. La esfera se detiene. Nadie se levanta. Nadie aplaude. No hay protocolo ni ceremonia. Solo una certeza. El mundo allá afuera sigue creyendo que tiene el control. Pero el verdadero poder está aquí, en la oscuridad, latiendo al ritmo de algo que no podemos comprender. La bandera ondea con lentitud en una atmósfera que no debería permitirlo. Es una tela nueva, sin nación, sin historia. No representa ningún país conocido. Su símbolo no está registrado en ninguna base de datos. Y sin embargo, ahí está, flameando sobre una base marciana en silencio absoluto, bañada por la tenue luz del amanecer extraterrestre. En lo alto de una colina rocosa, varias siluetas humanas observan en silencio. No hay vítores, ni himnos. Solo contemplación. Algunos llevan uniformes sin insignias. Otros, trajes civiles con parches que no coinciden con ninguna agencia oficial. Parecen distintos, como si pertenecieran a una generación aparte. Una que no responde a gobiernos, sino a un propósito oculto. Este amanecer no es solo un espectáculo astronómico. Es un ritual, un acto simbólico, el inicio de algo que llevaba décadas gestándose lejos de nuestros ojos. Porque esta base no ha sido construida por ninguna misión anunciada públicamente. Su infraestructura es demasiado avanzada, demasiado integrada al entorno. Las rocas parecen desplazadas con precisión láser. Los módulos brillan con una tecnología que ni siquiera ha sido patentada en la Tierra. ¿Quién plantó esa bandera? ¿Quién decidió que era hora de dejar atrás la simbología terrestre? Algunos testimonios filtrados afirman que esta colonia no responde a la NASA ni a ninguna potencia.
que fue fundada en secreto por un grupo disidente que opera desde hace años en la cara oculta del sistema. Exmiembros de programas espaciales, científicos exiliados, visionarios rechazados por el establishment. Unificados por una sola idea: comenzar de nuevo. Desde esa loma, los humanos no miran hacia atrás. No piensan en la Tierra ni en sus conflictos. Solo observan cómo el Sol se eleva lentamente sobre el horizonte marciano. La luz atraviesa las partículas rojizas del aire y pinta la escena de un tono dorado que parece sagrado. La bandera se eleva un poco más con cada ráfaga de viento leve. No necesita palabras, no necesita ser reconocida. Su mera existencia es una declaración, un mensaje claro para quien tenga la capacidad de verlo. El futuro no será narrado desde la Tierra. Algunos dicen que este asentamiento es el primero de muchos, que ya existen planos para terraformar regiones enteras, que lo que hemos visto en películas no era ciencia ficción, sino preparación mental para lo que estaba por venir. Y ahora, ese momento ha llegado. El Sol termina de asomarse. La base se activa lentamente. Las figuras humanas se retiran sin hablar, dejando la colina vacía. Pero la bandera permanece, testigo silencioso de un nuevo capítulo. Uno que no se enseña en escuelas ni se menciona en prensa, pero que ya ha comenzado. La nave no emite ningún sonido perceptible desde fuera. Se desliza como una sombra perfecta, cortando el vacío entre las últimas órbitas conocidas. En su interior, un único tripulante permanece de pie, mirando por la escotilla trasera mientras la Tierra, ese punto azul que alguna vez fue hogar, se reduce lentamente hasta parecer una estrella más entre millones. Los sistemas automáticos han tomado el control del rumbo. Ya no hay vuelta atrás. La trayectoria está programada para salir del sistema solar y cruzar los límites de lo que alguna vez consideramos nuestro universo cercano. Más allá del cinturón de Kuiper, más allá de toda sonda, más allá incluso del alcance de las ondas de radio humanas. Solo el silencio, frío e inmenso. Dentro de la nave, el ambiente es estéril, pero no hostil. No hay gravedad, no hay relojes, el tiempo ha perdido su sentido. Solo queda esa mirada, fija, nostálgica y contenida, como si esperara ver algo más. Algún destello, una señal, una última verdad que nunca se reveló. Y sin embargo, nada ocurre. Solo el alejamiento constante. ¿Quién es este humano? ¿Cómo llegó ahí? ¿Es un testigo, un exiliado, un explorador, o tal vez un mensajero? ¿Qué lleva con él? ¿Un secreto? ¿Una historia? ¿Una advertencia? Nadie lo sabe, tal vez él mismo tampoco. Solo siente el peso invisible de lo que deja atrás. Las estrellas comienzan a cambiar. Se estiran, se distorsionan, y la negrura entre ellas se hace más densa. Como si algo esperara al otro lado. Como si el universo estuviera a punto de revelar su verdadera naturaleza, pero solo a quien se atreva a cruzar su umbral más lejano. Y esta nave ya lo está haciendo. La Tierra, por fin, desaparece. No hay lágrimas, no hay palabras, solo un pensamiento silencioso que vibra en el interior del viajero. Lo que creemos saber es apenas el prólogo de una historia que aún no ha comenzado. Y mientras la nave continúa su marcha hacia lo desconocido, una pregunta flota en el vacío, como un susurro que nadie oye. ¿Qué hemos dejado atrás? ¿Y qué nos está esperando más allá? Si quieres descubrirlo, suscríbete. Pronto entenderás por qué ciertas historias nunca debieron ser contadas.